Muy buenos días, nos encontramos en la primera sesión del curso sobre reforma tributaria preparado por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile en conjunto con AIPEF, la Asociación de Periodistas de Economía y Financiero y Finanza. Y para comenzar, los quiero dejar con Teresa Espinosa, presidenta de la asociación, para que nos entregue su palabra y luego comenzamos con el curso. Teresa, por favor. Gracias, profesor. Buenos días a todos los que están aquí muy tempranito para prepararse para enfrentar este desafío que se nos viene, que es cubrir una reforma tributaria que, por lo que parece ser, va a ser de una discusión más o menos larga y con varios proyectos de ley en el Congreso, así que necesitamos entenderla bien para poder hacer las preguntas que necesitamos para transmitirla a la población. Como saben, y esto es para eso estoy aquí, AIPEF, que es una asociación iberoamericana que tiene vocación iberoamericana, vamos a tratar de que sí sea, de periodistas de economía y finanzas, tiene por propósito único, exclusivo, la capacitación y el perfeccionamiento continuo de nuestros periodistas que trabajan en medios y también en agencias, en empresas, en organizaciones públicas, en organizaciones de la sociedad civil. Por eso hoy día estamos presentando con mucho orgullo este ciclo, este curso de 3 sesiones para entender la reforma tributaria y donde vamos a abordar, anoté aquí algunos de los temas que vamos a abordar, son hartos: tasa de impuestos, desintegración del sistema, renta presunta, deducción de gastos por cuidado de menores, impuestos a los altos patrimonios, royalty, o sea, un amplio abanico de temas que son todos muy desafiantes. Eh, Eso le agradezco mucho al profesor y el apoyo que nos ha dado en la preparación y en el diseño de este curso. Y bienvenidos y ojalá que hagan hartas preguntas, hagamos hartas preguntas y aprendamos harto de esto. Eso. Buenos días a todos. Muchas gracias, Teresa. Bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Gonzalo Polanco, yo soy el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Soy abogado de profesión, así es que no soy especialista en matemática, de modo tal que este curso creo que afortunadamente para todos no va a tener tanto ejemplo numérico, a pesar de que algo tiene de esto. Parece que hay alguien que está, voy a silenciar a todos, ya. Era yo. Eh, Perfecto, ya, no hay ningún problema. Entonces, como bien dijo Teresa, este curso eh, tiene tres secciones. La primera, que va a estar a cargo mío, que es la tributación o los efectos en la empresa. La segunda está a cargo de Alberto Cuevas, también docente de la FEN en la actualidad, y que va a ser el tema personal el DFL2 y todo ese tipo de cosas, y que es bien interesante porque quizás también ustedes aprenden para su lado personal. ¿Ah? Y el tercero va a estar a cargo del profesor Víctor Villalón, que va a haber temas especiales como el royalty minero, temas antielusivos. Entonces voy a compartir la presentación. Les vuelvo a reiterar para aquellas personas que recién se incorporan que en cualquier momento ustedes me levantan la manito, participan por el chat y no hay ningún problema en empezar a conversar. ¿Ya? Así que, por favor, siéntanse libre de eso. Yo tengo tiempo. Hicimos esto básicamente 1 hora y media porque sé que tienen muchas cosas que hacer. Esta es la agenda para el día de hoy. Después se les va a transmitir la grabación, así es que no tengan ningún problema. También señalarles que vamos a poner a disposición de ustedes las láminas en formato PDF, así que no se preocupen para que no tengan que distraerse en tomar muchas notas o en estar sacando fotos de las láminas, porque van a estar a disposición de ustedes. ¿Ya? El contexto muy breve de la reforma tributaria
Como se ha dicho, durante el transcurso de los últimos 10 años, Chile ha tenido por lo menos unas 5 reformas tributarias que cambian los ejes estructurales de un sistema. Y esto desde el punto de vista académico es obviamente para nosotros una preocupación, porque todos los países tienen modificaciones a sus normas tributarias, es evidente, pero pretender cambiar en forma los cimientos de una casa cada 5 años o cada 4 años es algo complejo. Partimos con la ley 20.130 del 2012, que recuerden ustedes tuvo por objeto financiar o allegar mayores recursos para después del terremoto y también alteró algunas cosas, por ejemplo, en renta presunta, etcétera. Después vino la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet del año 2014. Esta reforma fue la que dio origen a 2 sistemas generales, el semi-integrado y el de integración y el de integración completa. Y este sistema, esta ley fue modificada o simplificada el año 2016, 2 años después, porque a poco entrar en vigencia el mecanismo o la ley 20.780 se dio cuenta que habían cosas que habían quedado un poquito complejas, como lo reconoció la misma presidenta. Entonces se dictó esa norma. Y al poco de asumir el presidente Piñera el año 2018, presenta en agosto un proyecto de ley que, según algunos, ha sido considerado como una contrarreforma porque pretendió dejar sin efecto algunas cosas que habían estado establecidas en la ley anterior. Y finalmente salió en febrero del año 2020 esta ley de modernización tributaria, así se le llamó. Y finalmente en febrero de este año, hace poquitito, con la idea de financiar la pensión garantizada universal, se dicta la ley 21.420, que a pesar de que pasó un poco más desapercibida, igual tiene algunos elementos estructurales bien, bien importantes. Entonces, este es el contexto de la reforma tributaria. Después podemos conversar si era el mejor momento o no, pero se presenta ahora este proyecto. Entonces, lo primero, algunos conceptos generales de tributación para entender cómo funciona el sistema actualmente y cómo va a funcionar en el futuro de aprobarse la reforma. Nuevamente, señalarles para los que acaban de ingresar que esto se está grabando y que las láminas van a ser compartidas en formato PDF con ustedes para que ustedes se puedan concentrar. Una cosa en la que sí que tenemos que advertir que los ejercicios que hay en este mini curso son simplificaciones y no corresponden a un cálculo real. Ustedes se van a dar cuenta que normalmente cuando se muestran las cargas tributarias, es decir, cuánto es lo que yo termino pagando finalmente de impuestos, se dice o se informa la carga general, pero no se muestra el desarrollo porque es un poquito complejo. Hoy día nosotros vamos a ver más o menos cómo se determina el impuesto, pero no pretendemos acercarnos a las tasas efectivas. Esto quiero subrayarlo porque, claro, en ocasiones anteriores se han mostrado estos ejercicios y yo no tengo ningún problema en que se comparta, pero sin esta pequeña advertencia. Y entonces, claro, después llega un contador auditor, por ejemplo, y dice, oiga, profe, pero esto usted sabe que no se calcula así. Efectivamente no se calcula así, pero nos va a servir para simplificar un poco porque obviamente el contador auditor ha estudiado 5 años en la universidad específicamente estos temas, entonces un poquito más complejo. Ya. ¿Cómo se estructura hoy día el impuesto a la renta? Y nos vamos a focalizar hoy en la renta porque si bien la reforma tributaria tiene algunos elementos de IVA, es bastante menor en cuanto a IVA, es bastante menor. Entonces, nos vamos a focalizar en este impuesto. La renta es un incremento patrimonial. Cuando usted gana un sueldo por sus labores, usted está teniendo una renta. Cuando yo recibo un dividendo, cuando yo hago clases,
todo lo que me incremente este patrimonio es renta. Y esta renta se clasifica básicamente de acuerdo a dos criterios. ¿Ah? Recuerden que estos criterios no son excluyentes. Yo puedo clasificar este celular de acuerdo a tamaño y de acuerdo a color, ¿cierto? Y es el mismo objeto. Bueno, la renta es más o menos lo mismo. La primera clasificación es la que distingue entre impuestos de categoría o cedulares y la segunda es impuestos finales o globales. ¿A qué atiende la primera clasificación? Al origen de la renta, ya sea capital o trabajo, y ahí tenemos entonces la distinción entre el impuesto de primera o segunda categoría. Hay personas, y me ha pasado mucho, que tienden a pensar que el impuesto de segunda categoría es porque tiene tasas más bajas o porque tiene menos importancia, o esto es de segunda categoría, y no. Se refiere al tipo de labor o el origen de la renta. Uno es el capital, que es normalmente este impuesto empresarial, que también se llama corporativo, que en Chile es el impuesto de primera categoría. En otros países se le llama el impuesto corporativo, el corporate tax. Y otro es el impuesto al trabajo, que es el impuesto de segunda categoría. Un banco paga impuesto de primera categoría. Yo como profesor que recibo una remuneración del servicio, perdón, no del servicio de impuesto interno, de la universidad, recibo impuesto o pago el impuesto de segunda categoría. Ahora, esa renta también va a pagar el otro impuesto, que es el impuesto final o global, que tiene otro criterio. Atiende a la residencia o no. El global complementario se utiliza o lo pagan las personas naturales, es decir, las personas de carne y hueso que están domiciliados o que son residentes acá en Chile. Y el impuesto adicional los pagan las personas naturales o jurídicas que no están domiciliados ni residen en Chile. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la fiscalización es súper distinta. Como yo estoy domiciliado en Chile, es posible saber el total de las rentas que yo gano, es posible que yo haga mis declaraciones de impuestos, pero claro, si viene, por ejemplo, un artista acá a hacer un concierto, yo no le voy a estar pidiendo a ese artista que venga a sacar el RUT, ni le voy a estar diciendo, oye, declárame todas tus rentas en todo el mundo. Entonces, la forma de administrar el impuesto es súper distinto, por eso se hace esta distinción. Ahora, ¿cómo se estructura esta relación? Y esto es súper importante que lo entendamos porque esta es la base del sistema llamado integrado. Esta integración dice relación con la relación que tiene esta empresa con el propietario de la empresa. Si yo, por ejemplo, tengo una sociedad, la sociedad va a pagar impuestos, pero yo después de que pague impuestos voy a retirar utilidades, ¿cierto? Y esas utilidades las voy a reconocer en mi impuesto global complementario. Entonces, fíjense este ejemplo. Yo sé que a veces los números, aquellos que no somos vinculados, los números nos asustan, pero esto no es tan complejo. Una empresa, perdón, tiene una utilidad de 10.000, ¿ya? Nosotros la utilidad la llamamos renta líquida imponible, de 10.000. Y paga, cuando ustedes vean la expresión RLI, significa renta líquida imponible. Paga una utilidad, paga hoy día una tasa del 27%, entonces tiene que pagar 2.700. Si a 10.000 le restamos 2.700, me quedan 7.300 que son libres, esa cantidad libre de impuestos. Entonces, el libre de impuestos yo lo retiro. 7.300. Después hay que hacer algo, que créanme que se hace así, que es el incremento. Yo recompongo la base y tengo una base de 10.000. Y sobre eso voy a aplicar el impuesto global complementario. Si yo le aplicara el 40%, serían 4.000 a pagar.
¿Por qué nuestro sistema tributario es un sistema integrado? Porque resulta que a estos 4.000 que debe pagar el propietario se le reconoce como crédito o se le descuenta lo que la empresa ya pagó, 2.700 pesos. ¿Se dan cuenta? Ahí yo tengo 2.700 y 2.700 que es lo que la empresa pagó como impuesto. De ahí lo estoy subrayando, los 2.700 pesos. Entonces, yo pago solamente la diferencia entre los 2000, los 4.000 y los 2.700 que me crédito. Esto es como si yo pasara por la caja del supermercado, tengo que pagar, pero tengo un voucher que me lo descuenta, ¿ya? Ahora, entre la empresa, ya, el impuesto entonces de primera categoría es un crédito en contra del impuesto que paga el propietario. Ahora, entre lo que pasa en la empresa y lo que pasa en el propietario, esto pueden pasar muchos años de diferencia. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa puede haber pagado el impuesto, por ejemplo, el año 2020 y la persona hacer los retiros recién el año 2022. Entonces, como hay utilidades que están pendientes de estar de tributación, entonces se crea lo que se conoce aquí como azul, que son los registros empresariales, que en el fondo el famoso FUT, que fue el de DAN y todas esas expresiones medias raras que utilizamos los tributarios, que en el fondo lo que sucede es que yo retiré estas utilidades, o sea, perdón, yo dejé emposada en la empresa estas utilidades y estos 2.700 quedan en un registro a espera de que yo tenga que pagar el impuesto final. Como una empresa, les pido por favor que aquellas personas que hayan entrado si pueden silenciar para no meterme mucho en los controles, si no me puede quedar nuevamente la escoba. Les dije que la renta es un incremento patrimonial y cómo las empresas determinan su utilidad tributaria o renta líquida imponible de una forma completamente similar a como lo hace cualquier empresa con su resultado financiero. Y veamos este ejemplo. La empresa vendió o tuvo ingresos por 10.000. A eso le rebaja los costos, por ejemplo, oye, tuvo que comprar, no sé, café para vender en la cafetería. Le reduce los gastos, que son, por ejemplo, las remuneraciones de las personas que preparan el café y tienen una renta líquida de 8.000. Y eso lo multiplica por una tasa de 27% y le da los 2.160. La tasa de impuestos hoy por hoy para las empresas grandes es de 27%. Para las empresas chicas o pymes es de 25% y hay un beneficio por pandemia, que es que transitoriamente esta tasa es del 10%, pero esto termina este año. ¿Qué es lo que se entiende por empresas grandes? Son todas aquellas que en promedio en los últimos 3 años tienen una ingresos sobre los 75.000 UF. Ya todas esas empresas se consideran grandes y nosotros las llamamos también la 14A. Eso es un poquito el esquema. Ahora vamos a ver algunos cambios que están propuestos. La tasa general, veamos la tasa del impuesto de primera categoría, la tasa general se mantiene en un 25%. Sin embargo, estas empresas grandes, que recuerdan ustedes, nosotros las llamamos las de la letra A del artículo 14, quedan sujetos a una tasa de desarrollo del 2%. ¿Ah? Que en el fondo es un incremento a la tasa del impuesto de primera categoría. O sea, tú tienes un 25% y se te incrementa en una tasa del 2%. Bueno, entonces hay muchos que dicen, oye, pero es que la tasa me quedó igual del 27%. Claro, lo que pasa es que hay una forma para que tú no pagues ese 2% que es la tasa de desarrollo. ¿Y cuál es esa fórmula? Bueno,
todos los gastos que se califiquen como inversión en productividad se van a descontar. Entonces, la diferencia entre este 2% y todos los gastos que se consideren como inversión en productividad se van a descontar. Ahora, ¿qué es inversión en productividad o I+D? Bueno, se contempla la inversión al alero de la ley 20.241, ¿ya? Que es la ley que establece el incentivo tributario para la inversión y desarrollo, que ya establece algunos beneficios. Todo aquello que no esté dentro de esos beneficios te permite descontarlos. Y también te permite la adquisición de manufacturas, servicios de alto contenido tecnológico desarrollados, producidos por Chile o importados, comercializados por proveedores con domicilio o residencia en Chile. Entonces, supongamos algo. La empresa tiene ingresos de 10.000, costos por 1.000, gastos por 1.000, lo mismo que habíamos visto antes, y tiene entonces una renta líquida disponible por 8.000. Tiene un impuesto a pagar, recuerden que la tasa es, si se aprueba el proyecto, de 25%, el 25% de estos 2.000, de estos 8.000 son 2.000. Eso es lo que paga por impuesto de primera categoría, pero tiene una sobretasa del 2%, que es el 2% de 8.000, son 160 pesos. Pero resulta que tuvo gastos acreditados en investigación y desarrollo por 100. Entonces va a pagar 60 pesos. Y en definitiva, esta empresa XX pagó 2.000 por primera categoría y solamente 60 por sobretasa. Ahora, ¿qué es lo que se va a considerar como como inversión y desarrollo? La ley lo detalla y es una definición relativamente amplia. Entonces, hay que ver, y este es uno de los elementos que probablemente ustedes van a investigar, es qué es lo que va a suceder para fiscalizar que estos gastos efectivamente sean en investigación y desarrollo. ¿Qué otra cosa es importante considerar? Debido a que la renta líquida imponible es una utilidad, es decir, es ingreso menos todo lo que yo gasté. Todos aquellos gastos que la empresa realice son súper importantes porque me permiten rebajar impuestos, ¿cierto? Entonces, los gastos en general están súper controlados y esos gastos están señalados en el artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta. LIR quiere decir ley sobre impuesto a la renta. ¿Cuáles son las novedades? Primero, no se va a permitir la deducción de gastos que tengan como causa el dolo o la culpa grave del contribuyente. El dolo, recuerden ustedes, es todas aquellas acciones que yo hago con la intención de provocar el delito o con la intención de provocar el daño. Y la culpa grave son todos aquellos actos que yo realizo y que son realmente de una negligencia inexcusable. ¿Por qué se establece esto? Bueno, ustedes recordarán el caso Penta, por ejemplo. En ese caso, se condenó a las personas y se estableció un acuerdo para que pagaran o reconocieran la culpabilidad a algunos de los involucrados. Y después, estas personas rebajaron en la determinación de sus impuestos todos aquellos gastos incurridos en defensa judicial. Y el Servicio de Impuestos Internos en su momento señaló que sí, que procedía esta rebaja que se traducía en el pago de los abogados y todo lo que implica un juicio. Entonces, se quiso ser más, cambiar el criterio desde el punto de vista legal y señalar que todos aquellos gastos, por ejemplo, incurridos en defensa, si es que yo finalmente termino siendo condenado por delito, no deberían ser rebajados. Y una empresa perfectamente puede hoy por hoy ser condenada por provocar un delito. Es
¿Esto es algo simple de llevar a cabo en la práctica? No, no tan simple porque en general las empresas van a ir descontando estos gastos a medida que le vayan pagando a los abogados, en los años que le vayan pagando a los abogados, y resulta que la sentencia de una de esas va a salir 3 años después, y ahí se va a condenar a la empresa por haber incurrido en un delito. Entonces, lo más probable es que haya que rectificar las declaraciones posteriores cuando ya se establezca judicialmente que hay un dolo o una culpa grave. Pero es un tema que va a haber que ver con detalle cómo se va a llevar a cabo. Y otro tema dice relación con los gastos de más de un periodo. La tentación es que si yo gasto, por ejemplo, hago un gasto más o menos importante, no sé, compro, por ejemplo, una maquinaria importante, el gasto lo voy a hacer en el año 1, pero resulta que esta maquinaria me va a servir para los próximos 10 años. Entonces, yo podría llegar y tener la tentación de rebajar todo el primer año. Otra cosa que se está señalando acá es que debería existir una adecuada correlación entre los ingresos y los gastos, y entonces este gasto yo no lo debería reconocer solamente el primer año, sino que irlo difiriendo en el tiempo de modo tal que no me genere una pérdida tan importante. Y hablando de pérdida, entonces vamos a un tema que ha generado alguna polémica en realidad. El tema de las pérdidas de ejercicios anteriores o pérdidas de arrastre. Fíjense en este ejemplo. Tenemos la misma empresa, el año 1, el año 2 y el año 3. El primer año tuvo ingresos por 1.000 y gastos por 2.000. Esa empresa tuvo una utilidad o renta líquida imponible de menos 1.000. Esa empresa perdió plata. El año 2, la empresa tuvo una situación igual. Tuvo ingresos por 1.000 y gastos por 2.000. Nuevamente perdió plata. ¿Ven que sale con un signo negativo? El año 3 tuvo ingresos por 2.000, es decir, le fue mejor, y tuvo nuevamente gastos, pero redujo esos gastos por 1.000 y entonces ganó 1.000. El año 3, ¿qué creen ustedes? ¿Debería pagar impuestos? El año 3 ganó plata. Entonces si fuese una gran empresa, debería decir, bueno, apliquémosle el 27% de los 1.000, pues, debería pagar 270 pesos de impuestos, si ganó plata. Pero si uno mira la empresa a largo plazo como un consolidado de los últimos 3 años, lo cierto es que la empresa no ganó plata, porque tuvo el primer año una pérdida de 1.000, el segundo año una pérdida de 1.000. Tiene 2.000 de pérdidas y el tercer año tuvo una utilidad. 2.000 de pérdida y 1.000 de utilidad hacen que la empresa todavía tenga una pérdida de 1.000. Entonces, el sistema tal como existe hoy implica que esta pérdida de arrastre me va a permitir absorber la utilidad del año 3 y me da hoy por hoy derecho a no pagar impuestos en el año 3. Y como yo durante el año 3 fui pagando provisionalmente ciertas cantidades, me da derecho a solicitar en el año 3 la devolución de todo aquello que yo pagué en forma provisional. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, se incorpora una norma al artículo 33 de la Ley sobre la Renta que dice que se deducen las pérdidas de ejercicios anteriores siempre que concurran los requisitos generales, porque obviamente yo la tengo que demostrar, ¿cierto? Pero con un límite, y esta es la parte importante, con un límite del 50% de la renta líquida determinada en el ejercicio en que se aplique la rebaja. ¿Ah? Entonces, a mí no voy, y lo vamos a ver en un ejercicio, yo no puedo utilizar toda la pérdida.
voy a utilizar solamente una parte de la pérdida que tengo. Bueno, ¿y qué es lo que hago con la pérdida que tengo todavía para imputar? Bueno, esa pérdida la voy a ir utilizando en los ejercicios siguientes. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Volvamos a la misma empresa, pero bajo el supuesto de que se aprueba la reforma tal como está. Tenemos el año 3 una utilidad que era absorbida por la pérdida de ejercicios anteriores, pero esta pérdida yo no la voy a poder utilizar completamente, sino que voy a poder utilizar la mitad de la renta líquida imponible, es decir, yo tenía una pérdida de 1.000, pero voy a poder utilizar solamente 500. Y como entonces esta pérdida me rebaja 500, voy a tener que pagar como si hubiese tenido una utilidad de 500, es decir, voy a tener que pagar el 27% o el 25% de estos 500. No sé si se entiende el fenómeno. Entonces, claro, esto es un tema que ha generado bastante polémica. ¿Y por qué? Porque estos, en su momento, se establecieron ciertos beneficios, como por ejemplo la depreciación acelerada. Esto implicaba que si una empresa durante los años en que estuvimos con las vacas flacas, digamos, el año de la pandemia, se compraba una maquinaria, iba a poderla tirar a gasto en forma inmediata y eso probablemente le iba a provocar una pérdida desde el punto de vista tributario. Todo con la promesa de que ibas a poder utilizar esa pérdida. Pero resulta que ahora le estás cambiando el régimen y le dices, oye, no, esta pérdida tú la vas a poder utilizar solamente en cierta parte. Claro, este asunto no es tan complejo para aquellos que se adscribieron a estos regímenes de depreciación acelerada cuando durante ciertas normas transitorias, porque esas normas transitorias son transitorias y ya murieron, las rebajas por pandemia. Pero lo cierto es que sí podrían generarle bastantes efectos para empresas que se acogen a regímenes preferenciales de depreciación en tiempos normales. Se compraron, hicieron inversiones bajo la promesa de que iban a poder utilizar toda la pérdida y ahora se les dice que no van a utilizar toda la pérdida. Entonces ahí hay un tema que es polémico. Pymes. ¿Cuál es? El régimen PYME no sufre cambios muy importantes. Yo les diría que se produce un reordenamiento y es por eso que las pymes en general no han mostrado mayores aprensiones respecto de esta reforma tributaria. Seguimos teniendo el acceso a un régimen simplificado que tiene dos requisitos básicamente, que la empresa cuando comience actividades tenga un capital efectivo que no supere las 85.000 UFs y que tenga un promedio de ingresos percibidos en los últimos 3 años que no supere las 75.000 UF. Por eso yo les decía que todas las empresas que tienen ganancias superiores a las 75.000 UF en los últimos, como promedio en los últimos 3 años, son consideradas en Chile grandes empresas. Si usted multiplica 75.000 UF por 32.500 aproximadamente la UF, le da algo así como 2.437 millones de pesos, que no es una cifra menor. Entonces, este es el régimen por el cual se va se modelan o se adscriben aproximadamente el 97% de las empresas en Chile. Se establecen algunas medidas para facilitar el acceso al financiamiento de la empresa. El Servicio de Impuestos Internos debe colocar a disposición del contribuyente toda la información digital con la que se cuente, en especial el registro de compraventas. Siguen algunos beneficios ya establecidos, por ejemplo, la contabilidad simplificada. Las pymes no tienen que tener esa enorme cantidad de libros contables que llevan las grandes empresas, sino que solamente un libro en que registran los ingresos y otro el egreso. No hacen corrección monetaria
cosa que en tiempo en que hay una alta inflación es súper importante. Si se compran, por ejemplo, un horno industrial, una panadería, eso lo lleva a gasto inmediatamente y le permite pagar menos impuestos. ¿Qué se hace? Eso sí, se acota el incentivo al ahorro. ¿Ah? Hay un incentivo al ahorro que te permite descontar de tu renta líquida imponible aquello que tú estés destinando a inversión. Y este era hasta 100.000 UF, pero ahora solamente es hasta las 75.000 para hacerlo concordante a la definición de lo que son pequeñas empresas. Así es que, en definitiva, yo no creo que sea algo que vaya a generar mucha polémica. Ya, integración y desintegración. Este es uno de los temas más importantes, son claves dentro de esta reforma y yo personalmente creo que va a dar lugar a mucha discusión y es algo que se va a tener que estudiar en forma bastante profunda. Recordemos cuál es el sistema o cómo funcionamos en la actualidad. Hay una tributación que paga la empresa, ¿ah? Y hay una tributación que paga el propietario de la empresa. La empresa paga, hoy por hoy, la gran empresa, el 27% y después de eso le quedan 7.300 pesos disponibles a el empresario, el dueño de la empresa, para distribuir, ¿cierto? Estos 7.300 pesos. Cuando el empresario va a pagar sus impuestos como empresario, como persona natural, descuenta como crédito lo que ha pagado la empresa. Esto es lo que se llama el sistema integrado de impuestos. Ahora, ¿cuál es el fundamento teórico de este sistema? Es que promueve que el empresario haga la menor cantidad de retiros posibles, porque esta segunda parte, la que está a la derecha, es decir, la que está en verde, solamente se gatilla en la medida que haga retiros. Si no hace retiros, la tributación queda solamente en la parte de color palo de rosa. ¿Ah? Y recuerden ustedes que debido a la existencia de este sistema integrado, existen los registros empresariales, que es la columna azul que está entre medio. Los registros empresariales era lo que nosotros conocíamos como el famoso FUT anteriormente. ¿Ya? Así funciona hoy por hoy este voucher. Y la empresa, el propietario de la empresa puede hacer estos retiros muchos años después de que la empresa haya obtenido estas utilidades, que fue lo que dio origen a esta acumulación enorme del food. ¿Qué es lo que se propone ahora? Desintegrar el sistema. Esto es una lámina un poquito más compleja, que la podemos analizar con un poco más de detalle si es que ustedes tienen la inquietud, pero fíjense en esta columna que dice, la primera de la izquierda, que dice sistema desintegrado clásico. ¿Ah? En este sistema desintegrado clásico, la empresa paga en una forma totalmente diferente a lo que paga el propietario de la empresa. Ambos van por carriles completamente distintos. ¿Qué es lo que sucede con este sistema? En general se aumenta mucho la carga tributaria, que es la fila número 10 total de impuestos soportados, 56,2 sobre 100. Es una carga tributaria más o menos importante. Y genera una doble tributación de carácter económica. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa ya pagó por las utilidades y cuando se distribuye al propietario, esa misma utilidad va a volver a pagar impuestos a nivel del propietario. Entonces, los países establecen algunas formas de atenuar esta doble tributación con distintos tipos de sistema integrado modificados. Si ustedes ven la columna número 3, que es sistema desintegrado modificado A,
resulta que tiene una tasa preferencial del 18%, la tasa al dividendo. Fíjense que la tasa general al dividendo nosotros lo habíamos dejado en 40%, pero le dejamos una tasa preferencial del 18%. En el sistema desintegrado modificado B, los dividendos no tienen tasa, tienen una tasa del 0%. Hoy por hoy, nosotros para las grandes empresas tenemos un sistema integrado modificado o parcialmente integrado, en que se le da solamente parte del crédito. Esta es la antepenúltima columna. ¿Ah? Hasta el año 2017 nosotros funcionábamos con la última columna, el sistema totalmente integrado. Bueno, ¿a qué pasaríamos? A un sistema desintegrado modificado A con una tasa preferencial del 22%. Este es una lámina que nosotros hicimos hace ya un tiempo en una fundación a la que yo pertenezco, con una tasa del 18%. ¿Ah? Hay que ajustar ahora al 22%. Pero es una tasa preferencial que es el famoso impuesto a las rentas del capital. Entonces, fíjense cuál es la experiencia comparada. Este es un estudio que hizo este señor que tiene un apellido para mí impronunciable, Francisco, lo dejo hasta ahí, y Rodrigo Vergara en la revista de El CED, el año 2018, en donde comparaba distintos sistemas tributarios. Y fíjense que el sistema clásico o desintegrado es el que predomina en la experiencia comparada. Pero, ojo, que hay países que tienen un sistema muy parecido al que actualmente opera con Chile, Corea y el Reino Unido, que son jurisdicciones o países relativamente bastante desarrollados. Y tenemos países que funcionan con sistemas como el que tenía Chile hasta el año 2017. ¿Ah? Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Es decir, la experiencia comparada es súper disímil, es súper heterogénea y no podríamos decir que optar por un sistema u otro tienden a hacer que el país sea más desarrollado o no. La experiencia es sumamente heterogénea y en definitiva cada país debería establecer el sistema que más se viene a su cultura tributaria. En general, eso sí, los sistemas desintegrados o clásicos, que son los mayoritarios, ¿por qué se adaptan por los países? Porque tienden a ser más fáciles en su utilización. ¿Y por qué? Porque en estos sistemas, como se paga en forma separada la empresa del propietario, lo que sucede es que no tengo que controlar créditos y desaparece la importancia de los registros empresariales, que es sin lugar a duda el dolor de cabeza de muchos tributarios hoy por hoy. Yo le diría que en nuestros cursos de diploma y de magíster, el tema de los registros empresariales utiliza cerca del 1/3 de las horas destinadas a enseñar tributación a los alumnos. Ahora, esta propuesta de desintegración tiene complejidades, claro, tiene complejidades. ¿Por qué? Porque nuestro país, desde aproximadamente el año 2000, comienza con una política de suscripción de tratados internacionales para evitar la doble tributación, que hoy por hoy son 37, 4 de los cuales no están vigentes. Pero todos estos tratados tienen la denominada cláusula Chile, que es bien curioso, porque esta cláusula Chile es una cláusula que se utiliza mucho por los países que tienen este sistema integrado y que en definitiva dice, oye, mira, todas las tasas rebajadas que tienen estos tratados para evitar la doble tributación no se van a aplicar porque tú me reconoces el crédito por el impuesto de primera categoría. Así que no te preocupes, yo no necesito tasas rebajadas porque tú me reconoces como crédito, tenés un sistema integrado. Claro, pero si lo desintegramos, entonces el tema es qué es lo que pasa con los tratados para evitar la doble tributación. Y lo que ha señalado el gobierno es que para evitar empezar a renegociar
todos los tratados, lo que sucede es que se va a distinguir aquellas personas a las cuales se les envíe o se les remese dinero y que estén en un país con el cual Chile tiene tratados para evitar la doble tributación, no se le van a cambiar las reglas. Si usted se le envía dinero a un país que no tiene tratado, ahí entonces empieza a operar este sistema desintegrado. Cosa que no es tan claro por el tenor de los tratados internacionales, porque hay algunos especialistas que piensan que de todas formas, si se establece la desintegración del sistema, Chile estaría obligado a renegociar al menos algunos tratados. ¿Ah? Y algunos tratados que son bien importantes, como por ejemplo el que tiene China. Pero eso es una materia de discusión, ¿ah? No es absolutamente claro que se tenga que permitir eso. Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede, estimados? Antes se pagaba este retiro, este dividendo que recibía la persona, se va al global complementario y se le reconocía un crédito, ¿cierto? Ahora se establece, como van a pagar en forma separada, se establece este impuesto a las rentas del capital. ¿Con qué tasa? Con una tasa del 22%. ¿Ah? Ahora, este es un sistema dual. ¿Por qué? Porque la persona que recibe este dividendo tiene la opción: o yo pago la tasa del 22% o este retiro lo añado a mi global complementario para que se junte con todo el resto de las rentas. Entonces, si eh, yo pago la tasa del 22%, igual se considera para el pago del global complementario. ¿Por qué? Como bien raro esto, ¿ah? Oye, yo pagué la tasa del 22%, igual me lo voy a considerar para el global. Claro, porque eso me permite determinar en qué tramo del impuesto global complementario estás tú. Y una vez que yo te saco el impuesto global, te rebajo como crédito este 22% que tú pagaste por las rentas del capital. Ahora, ¿cómo se asegura el Estado de que efectivamente este 22% sea pagado en tiempo? Bueno, porque las empresas que distribuyen dividendos, la sociedad anónima, por ejemplo, al momento de distribuir el dividendo, van a tener que retener el impuesto del 22%, lo van a tener que depositar en el capital. Entonces, fíjate que si vamos a este nuevo esquema, la misma empresa que había pagado este 27%, acuérdense que la tasa ahora bajó del 27 al 25%, pero supongamos, para hacerlos comparables, que va a nuevamente pagar o va a continuar pagando el 27%. Tiene 7.300 pesos para distribuir. Estos 7.300 son los dividendos que recibe y van a pagar una tasa del 22%, que equivale a 1.606 de los, el 1.606 pesos son el 22% de los 7.300 y va disminuyendo el registro, la importancia del registro de rentas empresariales. Entonces, ¿cuál es la situación del propietario de la empresa? Si uno pudiese hacer un zoom a lo que pasa con el propietario de la empresa, imagínense que esta persona ganó por cualquier cosa, porque, no sé, pues trabaja, gana 10.000, le añade el dividendo de 7.300, le da una renta bruta, es decir, todo lo que ganó son 17.300 y se le aplica entonces, de acuerdo a su tramo, el 40%. El 40%, 17.300, te da 6.920, pero se le reconoce como crédito este 22% que él ya pagó por este retiro, que se lo retuvo la empresa, ¿cierto? Entonces le va a dar una diferencia de 5.314. En este tipo de ejercicios, particularmente es importante que ustedes consideren que esto no corresponde al cálculo real. Si usted en algún momento necesita que le hagamos un cálculo real, en el Centro de Estudios Tributarios no tenemos ninguna dificultad en hacerlo. Esto es solamente para efectos pedagógicos, como para que se vea cómo va a operar el sistema.
porque el cálculo real de la persona es bastante más complejo, especialmente en esta parte del 40%, que se calcula con un factor. ¿Qué otras cosas ya para ir más o menos terminando? Tributo al diferimiento de impuestos finales. ¿Qué es lo que pasa? Han quedado utilidades pendientes de tributación en el registro FUD y en todos aquellos que sucedieron al registro FUD. Entonces, estas utilidades, cuando sean provenientes de rentas pasivas, es decir, cuando sean más bien sociedades de inversión, van a quedar sujetos a un impuesto con una tasa final con una tasa final, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Solamente se va a aplicar este impuesto en la medida que más del 50% de los ingresos de la empresa sean rentas pasivas, es decir, no sean sociedades que realmente produzcan, no sean sociedades que realmente vendan, típicamente sociedades de inversión que tienen muchas utilidades acumuladas. En definitiva, lo que se está tratando de hacer acá es establecer un incentivo o asociándole un costo a mantener utilidades acumuladas, y de esa forma se establece un incentivo para que se vaya eliminando al FUD. Y esta tasa de impuestos será del 1,8% sobre el monto de estas utilidades acumuladas. Y también aquí hay un tema bien complejo, porque hay muchas personas que señalan que 1,8%, si tú lo aplicas durante todos los años, es una tasa de impuesto muy elevada que no te da una adecuada rentabilidad, y entonces podría generar problemas. ¿Qué otra cosa señala? Las rentas presuntas. ¿Qué es la renta presunta? Es un sistema alternativo para determinar las utilidades de los contribuyentes. Nosotros vimos la forma en que se determina la renta de una empresa común y corriente, que implica que a los ingresos yo le descuento los costos y le descuento los gastos. Y lo que esto implica es que yo voy a tener que llevar una contabilidad para demostrar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos y cuáles son mis gastos. Pero este sistema en determinado momento de la historia de Chile se pensó que era un poco incómodo para aquellos contribuyentes muy pequeños que no llevaban contabilidad. Entonces se dijo, oye, mira, ¿por qué no establecemos un sistema más fácil? Bueno, para eso está la renta presunta. ¿En qué consiste? Yo asumo la renta de un contribuyente, aunque no corresponda a los resultados reales. Por ejemplo, caso agrícola. El avalúo fiscal del predio, que todos sabemos es relativamente bajo, es de 100 millones de pesos. Se asume con la presunción de renta que la persona gana 10 millones de pesos, el 10% del avalúo fiscal. Y como el impuesto de primera categoría para esos pequeños contribuyentes del 25%, va a pagar de impuesto 2,5 millones de pesos. Oye, es que gana mucho más plata, da lo mismo. Oye, es que gana menos plata, da lo mismo. Esto es un sistema opcional. Es un sistema opcional, y si a la empresa no le conviene, entonces tiene siempre la posibilidad de demostrarle al Servicio de Impuestos Internos cuáles son los resultados reales de la empresa. Este sistema, después de la reforma del año 2014, quedó muy restringido, especialmente por los límites de las empresas que pueden acogerse. Ustedes saben que son solamente contribuyentes que tienen 3 tipos de actividad: agrícola, de transporte o minería, y cada uno con un cierto límite. El más importante es el límite minero, que son 17.000 UF, y la empresa no puede tener un capital inicial de más de 34.000 UF. Pero, por ejemplo, los agrícolas, que son la gran mayoría del país, en algunas regiones es bien importante este sistema, bueno, son contribuyentes
que no pueden tener ingresos netos de más de 9.000 UF con un capital inicial de 18.000 UF. ¿Qué es lo que se propone? Reducir más los contribuyentes que pueden acogerse a este sistema. No se elimina, pero se rebaja el límite a 2.400 unidades de fomento, que es algo bastante bajito. En realidad, probablemente saldrían algunos contribuyentes. Y en el caso de contribuyentes dedicados al transporte, hasta un máximo o que exploten máximo 2 vehículos, con un capital al inicio de actividad de hasta 4.800 UFs. Y aquí sí que termino con los fondos de inversión privado. ¿Qué es el fondo de inversión privado? Bueno, esto es como lo que nosotros conocíamos antiguamente como un grupo de personas que hace una vaca o aporta algo con el objeto de realizar una inversión. Entonces, por ejemplo, se juntan una serie de contribuyentes, de personas que quieren, por ejemplo, sacar rentas inmobiliarias. Entonces, cada uno aporta una cierta cantidad de dinero, forma un fondo y con ese fondo es posible financiar la construcción de ese, de ese edificio, ¿cierto? Y se obtienen utilidades. Existen dos tipos de fondos, los fondos de inversión público que están regulados por la Comisión del Mercado Financiero y los fondos de inversión privado, que son aquellos que no superan los 49 aportantes. ¿Y qué es lo que pasa? Los fondos no pagan el impuesto de primera categoría y por eso son hoy por hoy un vehículo de inversión muy atractivo, porque lo único que eh, tributan es al momento de repartir estas utilidades. Entonces, el aportante del fondo sí es contribuyente y va a pagar sus impuestos en la medida que retire utilidades del fondo. Pero el fondo como tal no es contribuyente de primera categoría y por eso se utiliza mucho porque en definitiva yo puedo tener utilidades y en la medida que yo no retire esas utilidades no voy a pagar el impuesto, no se me va a generar ningún impuesto. Lo que se cambia es que las utilidades que generan los fondos de inversión privada pasan a grabarse con impuestos de primera categoría, salvo aquellos que tienen una política de inversión en capital de riesgo. ¿Y por qué? Porque, claro, la forma en que funciona el mundo del capital de riesgo, que son aquellas empresas emergentes, en donde realmente es una apuesta, es a través de fondos de inversión privados y no se quiso desincentivar este tipo de capital de riesgo que son bien importantes para los países. Con esto termino. Aquí les quedan las láminas donde ustedes pueden encontrar más información. Está el sitio web del Centro de Estudios Tributarios. Está también el Ministerio de Hacienda que ha subido toda la información más relevante para la comunidad. Y también les recomiendo una fundación que yo participo que reúne a académicos dedicados al ámbito de tributación de distintas universidades del país que se llama FESIN y que hemos emitido algunos informes y que esos informes también están a disposición del público. Tiene aquí ustedes los datos de contacto del Centro de Estudios Tributarios junto con el teléfono, el correo electrónico de nuestra periodista Sandra Vaca, con quienes ustedes pueden tomar contacto si necesitan información adicional. Les doy las gracias, les pido las disculpas por el desaguisado que se me generó informáticamente, así es que voy a tomar algunas medidas, probablemente vamos a hacer algo para que esta sesión quede, pasarla en limpio y para que esta sesión quede sin ese corte y quedo súper abierto a las consultas que ustedes quieran hacer. Hola, yo tengo varias preguntas, pero quizás Dele, esperar que el resto, a ver si alguno se anima o parto yo nomás. Parto, parece. Yo tengo tres preguntas en realidad. dele. Una más general, eh, en realidad son cuatro. Su opinión respecto de si esta reforma incentiva o desincentiva la inversión de las empresas, como, como opinión, como revisando todas las partes que tiene. Y
si este 2% de inversión para el desarrollo eh, es suficiente como para que las empresas lo hagan, lo utilicen. El tema de las compras de empresas con pérdida, que yo me acuerdo que hace un tiempo se hablaba mucho de eso, que algunas compañías compraban empresas con pérdidas para poder reducir impuestos o no pagar impuestos. Y lo último, que en la última reforma se discutió tanto esto de que sistema integrado, desintegrado, que eh, fue como lo más importante de la discusión, yo me acuerdo. Y ahora prácticamente no ha aparecido. ¿Por qué se produjo ese cambio, cree usted? Eso. Gracias, Teresa. Son varios temas, ¿ah? Respecto a si incentiva o desincentiva la inversión, desde el punto de vista técnico, un elemento que hay que considerar muy importantemente. La renta, como nosotros dijimos, es un incremento patrimonial, ¿cierto? Y estas rentas que nosotros tenemos, y le pasa a toda persona, a usted que recibe una remuneración, un sueldo, ¿a qué la destina? ¿Al consumo o al ahorro? Y el ahorro es lo que normalmente las familias y las empresas, obviamente, destinan a inversión. Yo me puedo comprar un auto en la medida que tenga algo de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que yo les dejo menos dinero disponible a las personas, normalmente la tendencia es a disminuir el ahorro. Y como tengo menos ahorro, entonces yo voy a invertir menos. Ese es un fenómeno de carácter económico que está súper descrito. Entonces, cuando se aumenta la carga tributaria, normalmente el llamado técnico es ser muy cuidadoso para no desincentivar el ahorro. ¿Ah? Y esto no es fácil, porque quienes son normalmente los que ahorran son las personas que tienen más recursos. Entonces hay una cuota de inequidad ahí. Oye, establezcamos incentivos para el ahorro, claro, pero el que ahorra son las personas que tienen más ingresos. ¿Ah? El foco de esta reforma está fundamentalmente en lo recaudatorio. Yo creo que el gobierno ha sido bastante claro y coherente en eso. ¿Ah? Se requiere cerrar la brecha de déficit fiscal. En ese sentido, yo creo que efectivamente no, la propuesta no tiene muchos incentivos al ahorro de las empresas y en consecuencia no tiene muchos incentivos a la inversión, a diferencia de otras reformas anteriores. ¿Se pueden establecer? Claro, se pueden establecer, pero recuerde que los incentivos no siempre van de la mano. Decir, oye, mira, yo voy a hacer una reforma súper recaudatoria, pero también sumamente promotora de eh, el ahorro y la inversión, es muy difícil de compatibilizar. Uno tiene que elegir un objetivo de política pública y en este caso se eligió el objetivo de la recaudación. Con todo, yo creo y según entiendo que el gobierno está muy dispuesto a conversar este tema y en segundo lugar sí hay algunas cosas, por ejemplo, esta sobretasa al investigación y desarrollo a mí me parece algo interesante. Vamos a tener que ver cómo se operacionaliza, cómo se lleva a la práctica, pero a mí me parece un buen incentivo. Las empresas con pérdida, claro, nosotros vimos en las láminas que las pérdidas tributarias son realmente algo muy interesante porque lo que me permiten técnicamente pagar menos impuestos. Las empresas pagan impuestos sobre sus utilidades. Si yo no tengo utilidades tributarias, ¿por qué voy a pagar impuestos si me fue mal? Entonces, lo que ocurrió lamentablemente durante varios años es que hubo empresas, grupos que abusaron de esto y compraban empresas con pérdidas, que eran empresas que debido a estar con pérdidas ya no eran operativos, habían caído algunas en insolvencia y lo único que tenían eran los registros contables y entonces compraban esas empresas con el solo objeto de utilizar esta pérdida tributaria. Entonces yo tenía una empresa con una tremenda utilidad, yo me compraba otra con una gran pérdida
la pérdida absorbía la utilidad y la empresa operativa quedaba sin pagar nada. Desde o a partir de la ley de lucha contra la evasión y elusión del año 2001 del presidente Lago, la ley 19.738, se empezaron a establecer una serie de limitaciones a esas operaciones. Antes del 2001 esto era realmente escandaloso, lo digo con todas sus letras, era muy escandaloso y se empezaron a establecer limitaciones. El año 2014 llega la norma general antielusión, que le genera también a las empresas y a los planificadores tributarios otro estándar diciendo, oye, cuidado, no te vayas a meter problema. Entonces, este tema de las empresas con pérdida, yo no podría asegurar que hoy por hoy no exista, pero se ha disminuido ostensiblemente, al menos en relación a la cantidad de operaciones que uno podía ver antes del año 2000. Sistema integrado y desintegrado. Yo te diría que fue uno de los grandes temas del año 2014. Todavía no ha sido objeto de un estudio tan profundo, pero a mí no me cabe la menor duda de que va a ser un tema muy polémico, porque lo cierto, como vimos es una lámina, que no existe una experiencia unidireccional. Yo no podría decir hoy todos los países desarrollados, todos los países exitosos se van en esta dirección. No es así. Y existen países como Nueva Zelanda, por ejemplo, un país que nosotros para muchas cosas tomamos como referente, que tenía un sistema muy similar al que tenía Chile antes del año 2014. Por otra parte, existen países como Alemania, que tuvo un sistema integrado y que transitó hacia uno desintegrado. Entonces, no hay una evidencia concluyente y tampoco existe esta evidencia si uno, por ejemplo, cruza datos de los sistemas integrados y desintegrados con el crecimiento económico, con el aumento del ahorro, con la reducción del índice Gini. No existe una evidencia concluyente. El gobierno aspira a desintegrar el sistema. Yo, entre paréntesis, personalmente yo soy un desintegrador. ¿Ah? Creo que tiene muchas ventajas, pero reconozco al mismo tiempo que no es un sistema perfecto, libre de dificultades, y lo que nosotros hemos señalado es que hay que colocar esas dificultades sobre la mesa para que todos los ciudadanos sepamos que vamos a avanzar en un camino, pero que ese camino tiene algunos problemas. Así como el camino en el que en estos momentos nos encontramos también tiene algunos problemas. Muchas gracias. Sí. Profe, pero el sistema desintegrado apunta más a una cosa de transparencia que de recaudación. O sea, ¿tiene ese objetivo también? No, ambos sistemas son transparentes, pero yo le diría que el sistema integrado, debido a la necesidad de llevar estos llamados registros empresariales, para que ustedes se hagan la idea, el registro empresarial es lo que antes nosotros llamábamos el FUT, ¿cierto? Que es como la nomenclatura que todo el mundo cuenta, que son estas planillas en donde uno va dando cuenta de todas las utilidades que tuvo la empresa con los créditos asociados, que son una hoja tremenda de Excel. Te evita llevar esto, te evita llevar esto. Ahora, uno podría decir, entonces, pero fantástico, desintegremos, entonces vamos a simplificar mucho el sistema. Es que esto tiene dos elementos a considerar por los cuales el sistema no va a ser tan simple. Uno lo vimos, que es el tema de los tratados para evitar la doble tributación, que hacen que no sea tan simple. Y el segundo dice relación con que Chile tuvo entre el año 1984 y el 2017 un sistema totalmente integrado. Y tenemos esas utilidades acumuladas que hay que manejar. Y entre el año 2017 y el 2020 tuvimos un sistema que también llevó utilidades y todavía tenemos utilidades que hay que manejar. Entonces, ese es uno de los temas más complejos porque vamos a tener que ver qué es lo que hacemos con esto que un profesor ha llamado la familia de la utilidad acumulada. Andrés.
Sí, profe, una duda sobre el tema de los fondos de inversión privados, digamos. Eh, ¿qué se espera que pase con estos cambios, digamos, que se le van a hacer a esta figura? Por ejemplo, para las personas las grandes personas que hacen estas inversiones, digamos, ¿cómo queda, por ejemplo, frente a a legislaciones de otros países? Me quedé pegado, parece, ¿o no? ¿No? Ah, no, ya. Voy a apagar el video porque parece que estoy con internet mal. No, se te escucha perfecto. Ya. ¿Cómo queda frente a legislaciones de otros países vecinos, donde quizás muchas de estas, las personas que van a fondos de inversión privados, quizás tienen la posibilidad de irse a otro país, digamos, y hacer esa figura, digamos? ¿Ustedes han podido ver cómo se regula esto en otros lugares? Ya, buena pregunta. Mira, primero que todo, en general, los impuestos no son neutros. Con esto yo no quiero decir que no se deba aumentar la carga tributaria. Lo que quiero decir es que si vamos a aumentar la carga tributaria, como esto genera efectos en el mercado, porque si yo gano 1.000 y antes pagaba 100 de impuestos, y ahora gano 1.000 y pago 200 de impuestos, evidentemente tengo menos ingresos disponibles. Y eso le pasa a las empresas y esto es algo que se considera. Entonces, obviamente hay que ser muy cuidadoso. Yo no puedo aumentar la carga tributaria hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que suceda? Claro, es probable que algunas personas digan, oye, mira, antes para mí el fondo de inversión privado era un instrumento muy atractivo porque tenía este beneficio tributario que era no pagar el impuesto de primera categoría. Y este impuesto de primera categoría ahora lo voy a tener que pagar, inclusive antes de que retire el dinero. ¿Ah? Y en consecuencia puede ser que se genere un efecto que haga menos atractivo y que hayan menos proyectos que tengan que se adscriban a los fondos de inversión privados. Sí, es probable. ¿Puedo señalarte yo en cuánto va a ser? Eso habría que ser mago, pero es probable que algo se produzca en ese sentido. Y por eso hay que ser muy cuidadoso al mover estas herramientas tributarias, porque claro, todos los países viven en una cierta especie de competencia, ¿ah? De quien establece los mejores incentivos para que se vayan a los países. Entonces, claro, tenemos países como Uruguay, que tiene un régimen muy beneficioso desde el punto de vista tributario, países como Portugal, y entonces hay que mirar la experiencia comparada. Eduardo Olivares. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por organizar esto, IPEF, y gracias a Gonzalo por haber asistido. Tengo una pregunta vinculada con la industria de los abogados tributaristas, Gonzalo. Uh, Porque buena parte del negocio consiste en planificación tributaria. Y yo quisiera saber cómo se está reorientando a partir de la propuesta de la reforma, la manera en que podrían ellos eventualmente empezar a asesorar a las grandes empresas, pero sacando de la ecuación la salida de capitales. Se quedan en Chile, supongamos que se quedan en Chile. ¿Para dónde cree usted que deberían ir ahora los focos en estas planificaciones tributarias nuevas? ya. Buena pregunta, Eduardo. Primero que todo, una clarificación respecto del concepto de planificación. Técnicamente existen dos tipos de planificaciones tributarias, la planificación que llamamos lícita y la ilícita. Existen, como nosotros vimos, una serie de beneficios tributarios que están establecidos en la ley y que siempre se ha entendido que fueron establecidos precisamente para que los contribuyentes se adscribieran a eso. Entonces, una parte de el negocio de los abogados, de los contadores, auditores, asesores, va en torno a eso y no debería cambiar. No es tan obvio, por ejemplo, para una persona que quiera instalarse con una empresa, decir, oye, ¿cómo lo hago? ¿Voy a primera categoría o soy sociedad de profesionales? ¿Cuáles son las consecuencias? Oye, ¿existe algún beneficio tributario
de precio normal o de precio acelerado? ¿Cuáles son las consecuencias? Hazme el cálculo. Entonces, hay una parte que va a continuar existiendo. La otra parte dice relación con la planificación que nosotros llamamos ilícita, que es aquella que consiste en violentar el espíritu de la ley, ¿cierto? Encontrar este resquicio, es decir, oye, si yo hago esto, por ejemplo, si yo me meto en el régimen de renta presunta disfrazándome como un pequeño contribuyente, pero en realidad no soy pequeño contribuyente, esa es la planificación ilícita, que yo creo que va a seguir existiendo porque tenemos cifras de evasión y elusión más o menos importantes, pero que si se dota al Servicio de Impuestos Internos de algunas herramientas, claramente se puede ir disminuyendo y ya ha disminuido bastante en la forma que se hace a partir de las modificaciones que se han hecho el año 2000, el 2001, el 2012, el 2014, el 2020 también se incluyeron algunas normas antielusión para ser sumamente justo, porque hay personas que pensaban que el 2020 solamente se abrió el espacio de ilusión y no fue así. A ver, Hugo me hace una pregunta, me parece que Hugo lamentablemente se fue. Dice, esta propuesta de reforma pretende recaudar el 4,1% del PIB. ¿Cree que se puede lograr este objetivo? Yo me lo han preguntado hartas veces, yo creo que es un objetivo muy desafiante. No puedo asegurar que no se vaya a cumplir, pero lo veo bien difícil, porque la experiencia anteriores han indicado que las reformas tributarias toman tiempo en salir del Congreso, toman tiempo en implementarse, los agentes del mercado se mueven y obviamente hay un tema relacionado a que estas estimaciones se hacen bajo varios supuestos y estos supuestos no siempre se dan. Por ejemplo, la estimación del crecimiento económico. Entonces, yo te diría que es bien difícil. Es bien difícil, por ejemplo, hay una meta muy ambiciosa en cuanto a disminución de la evasión, pero estamos en un país en donde la evasión de la renta no se mide oficialmente. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la evasión si no la medimos oficialmente y si no sabemos dónde se están produciendo los grandes focos de evasión? Belén Vázquez. Hola, profesor. Hola. Gracias por la clase, está muy No, por explicativa. favor. Yo me quedé con una duda que creo que no lo entendí muy bien respecto Dale. a la parte de la doble tributación y esto de la cláusula Chile. Entonces, quería pedirle si podía reexplicar eso, Sí, obviamente de manera acotada, pero para no atrasar al resto si es que quiere preguntar. no. Pero eso, que es la única parte en la que por ahora me surgen dudas. Gracias. Claro, fíjate, Belén, que en general la tasa del impuesto cuando tú mandas platas al exterior en general es de 35%. Entonces, ¿en qué consiste la gracia de los tratados para evitar la doble tributación? Que te establecen unas tasas preferenciales. Te dicen, ya, oye, mira, si tú mandas dividendo al exterior, te voy a cobrar solamente 10%. Ah, fantástico, fantástico. Ahora, siempre se dijo en los tratados, bueno, pero ¿sabes qué? Estas tasas preferenciales del 10%, del 15%, yo no te las voy a aplicar porque resulta que la carga tributaria no es tan complicada porque cuando tú me mandas plata al exterior, igual me reconoces como crédito o me descuentas lo que la empresa ya pagó de impuesto de primera categoría. Entonces a mí no me sale tan, disculpa la expresión, muy coloquial, no me sale tan salado. Pero si yo dejo de reconocer esa plata como crédito, entonces el inversionista extranjero me va a decir, oye, no, ahora ya no me va a reconocer lo que pagó la empresa, entonces yo ahora sí necesito que me reconozcan la tasa rebajada del 10 o el 15%. Y ahí entonces viene que cuando no aplico la cláusula Chile o les dejo, como pretende el gobierno, absolutamente inmóvil la situación a los otros países, diciéndole, no, oye, respecto a ustedes, por ejemplo, español, inversionista español, con el cual Chile tiene un tratado para evitar la doble tributación, no vamos a mover nada, o empiezo a renegociar el tratado.
o aplico la tasa preferencial. Entonces, hay algunas personas que son especialistas que señalan que hay algunos tratados que te permitirían no renegociarlos y sencillamente dejar que la legislación interna opere. Pero hay otros tratados, por ejemplo, me mencionan el de China, que ellos señalan que, dado el tenor del tratado, sería importante renegociarlo. Y eso es uno de los problemas entonces que genera la desintegración. Súper, muchas gracias. No, por favor. Andrés, no sé si se le quedó la mano levantado o quiere hacer preguntas. No, se me quedó levantada abajo. Ah, perfecto. No sé si hay más preguntas. Parece que ahí estamos, profesor. Además que nos pasamos súper de la hora. Sí. Ah, bueno, nos pasamos un poquito de la hora. Yo lo tenía planificado hasta las 10:30. No sé si ustedes le habían dicho de 9 a 10. Sí, a las 10:30, sí. A las Son 10:30, ya. bueno. Nos pasamos 7 minutos. Les pido las excusas por esto. Me voy a poner de acuerdo para enviar la información, para mandarles la grabación y también para tratar de recomponer esto para que quede solamente en una sola sesión. Al Estimada, profesor no sé si tienen le queremos dar las gracias por su siempre buena voluntad para explicar estos temas que son complejos, por supuesto, para la periodista y para toda la ciudadanía. Y les queríamos acordar que el martes 19 tenemos el curso con Alberto Cuevas sobre el efecto de las reformas en las personas, ¿no es cierto? Así es, así es. Y luego después con Víctor Villalón. Exacto, el día 21 de julio. Así es. Bueno, muchas gracias entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.